Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de este libro titulado Borges Profesor, curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Todos sabemos que Borges fue un apasionado de los libros desde que era muy pequeño, convirtiéndose después así en un autor de renombre y una figura realmente clave de la literatura latinoamericana. Cuando su fama como escritor se encontraba en ascenso, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Esto fue el año 1955. Y el año siguiente, 1956, se convirtió en profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Este libro se sitúa en las clases que dio durante el año 1966, es decir, es un Borges con 10 años de experiencia como profesor. Respecto a la edición de este libro, se editó por primera vez por la editorial MC en el año 2000. Es la primera vez que vemos este libro aparecer en el mercado editorial. Luego se vuelve a editar por allá, no sé si la fecha es realmente correcta, pero creo que fue el 2017. Y fue editado por el sello de Sudamericana, que pertenece a Penguin Random House. Y finalmente, el año 2020, vuelve a aparecer una nueva edición de este libro, pero bajo el sello de Lumen, que también es parte de Penguin Random House. Entonces, esas son las tres ediciones que ustedes van a poder encontrar posiblemente en el mercado de este libro. Esta edición me encantó. El tamaño de la letra es preciso, tiene una letra grande que se puede leer muy bien, no agota la vista, me pareció perfecto. Tiene todo bien completo aquí, viene con notas, viene con un alfabeto rúnico para complementar las clases, viene con poemas que no están traducidos íntegramente en el libro, las clases propiamente tal, y los agregan aquí para poder complementar. Sobre el índice de las clases de Borges, que son estas que están acá, yo creo que es algo que todos cuando queremos comprar un libro queremos saber, es saber qué tipo de clases hace Borges. Este es el índice temático. Yo lo voy a dejar puesto al final del video para que los que quieran verlo lo puedan apreciar de forma un poco más detallada. Bien, ¿cómo es posible que se pueda tener un curso de Borges en formato escrito? Al contrario de los cursos de Nabokov, de los cuales les hablé el otro día, que se conformaron con notas que usaba el profesor Nabokov, este se conformó con las transcripciones que hacían los estudiantes de las clases de Borges. Generalmente grababan sus clases para los alumnos que tenían que faltar por motivos de trabajo. Entonces, luego tomaban esos audios, los pasaban a mano al papel y como era información que necesitaban para sus exámenes, transcribían el audio tal cual, sin poner nada de su cosecha y sin hacer mejoras narrativas. Les interesaba la exactitud de la clase. Y eso fue muy beneficioso porque permitió que se mantuviera la voz original de Borges. Su relato oral está intacto. Eso sí, los editores tuvieron que hacer mucho trabajo porque los alumnos confundían algunos nombres, los escribían mal. En fin, es un libro muy cuidado en todos los detalles y está plagado de notas explicativas, como estas que están por acá. Si se fijan, las notas explicativas abundan en el texto y son muy útiles. A veces vienen poemas que Borges menciona en las clases, complementan muy bien todo. Para los que tengan temor de leer a Borges, sus clases no tienen el clásico tono académico. Ese tono académico universitario que generalmente aburre. Al fin y al cabo, Borges es un escritor y no puede él, aunque quiera, alejarse de su faceta de encantador, como lo diría Nabokov, ¿no es cierto? No puede alejarse de su faceta de contador de historias. Por eso sus clases se me hicieron más parecidas a sus cuentos fantásticos.
en donde al contar un hecho recurría constantemente a citas y sucesos que venían a su mente. Es un Borges que a través de la oralidad pareciese que estuviese relatando historias, cuando lo que hace es enseñar. Imagínense a este Borges que ustedes ven acá, ciego, completamente ciego, sentado frente a sus estudiantes, recitando y analizando versos épicos completamente de memoria. Si se lo imaginan, es realmente fascinante. Bien, ¿cómo eran las clases de Borges? Pues, como se lo pueden imaginar, no eran nada ortodoxas. Lo que él hacía era tratar de transmitir a sus estudiantes su propio amor por la literatura. No es un Borges que respetara mucho el temario, pero sí intentó no caer en digresiones y mantenerse en la línea de lo que estaba enseñando. Pero aún así, a veces se alejaba de la explicación inicial y rememoraba anécdotas o recuerdos que no tenían mucho que ver con la clase, pero eso siempre lo mantenía al límite. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales características que yo pude notar en el método de enseñanza de este tremendo escritor? La principal era alejarse de la enseñanza tradicional para poner como eje central la motivación, motivar a los estudiantes a leer, y para ello se centra en los autores. ¿Qué es lo que hace Borges? Lo que hace es comentar su carácter, comentar sus errores, comentar su lado humano. Comenta sus aciertos, sus contrastes con otros autores y con otras obras. Por lo tanto, siempre ponía al autor por sobre el movimiento literario. Para él era más importante la figura del autor que el movimiento propiamente tal. Como lo podríamos simbolizar para Borges con un signo mayor que. Un mayor que, para Borges el autor era más importante, era más destacado que el movimiento literario. Después que se refería al autor, ¿qué es lo que hacía? Destacaba sus principales obras. No importa si fueran famosas o no tan famosas, eran las que él creía que eran las mejores, las más representativas para enseñar a los alumnos el estilo del autor. Entonces, él después, como tercer elemento, se centraba en la obra. Y hace breves reseñas de estas obras, hablando de los fragmentos que a él le vienen a la memoria, lo que le llamó la atención de cada libro. ¿Para qué? Para que los alumnos pudiesen apreciar estos textos desde todas las perspectivas posibles, desde todos los puntos que las hacen interesantes. Y esto te hace quedarte atento a todo lo que él te está diciendo. Además, utiliza dos aspectos importantes más en sus clases. El primero es el lenguaje. El lenguaje es vital para Borges a la hora de enseñar literatura inglesa. Y junto con el lenguaje también es muy importante el contexto. Por lo tanto, la historia también tiene un papel relevante en las clases que imparte. Ahora vamos a ver estos dos aspectos, por qué son tan importantes. Bien, como no les puedo contar el contenido de las clases propiamente tal, sí les puedo dar una especie de generalización de lo que trata para que ustedes puedan ver si quieren o no leer el libro. Así que voy a tratar de hacer un esquema. Como comentario, yo podría decirles que esperaba muchos autores en prosa, y es todo lo contrario. La obra se centra mayoritariamente en la poesía. Borges se basa en el programa de estudios para enseñar, pero le da forma, le da su propio estilo a través de sus gustos personales. Es por ello que, en vez de organizarlo, como les decía anteriormente, por movimientos literarios, lo que hace es darle un sentido cronológico histórico a las clases. Bien, para esquematizar esto, dibujé una línea de tiempo que va desde la clase número 1 hasta la clase 25. Son 25 clases en total las que hace Borges en su curso de literatura inglesa. Por lo tanto, es una línea de tiempo desde los orígenes
de la literatura inglesa hasta los tiempos más modernos, más actuales. Específicamente inicia en el siglo VII y termina en el siglo XIX. Pero Borges no lo hace así por querer mostrar una evolución histórica de la literatura. Lo hace así porque quiere mostrar la evolución de la lengua inglesa. Vamos al siguiente recuadro. Los editores muy gentilmente dejan este pequeño recuadro al inicio del libro, en donde nos dicen que el inglés antiguo, también conocido como anglosajón, fue utilizado como lengua desde el siglo V hasta el año 1066 y el inglés medio desde el 1066 al año 1500, mientras que el inglés moderno, el inglés que conocemos actualmente, fue desde el año 1500 hasta nuestro presente. Para Borges, la evolución y transformación de la lengua inglesa es la que marca el ritmo evolutivo de su literatura. Por lo tanto, le interesa enseñarle a sus alumnos la importancia del idioma, el por qué es tan significativo para la literatura y cómo se formó, cómo nació. Es por ello que las referencias históricas sobre la conformación del territorio inglés son vitales en sus clases. La historia y el lenguaje se toman el inicio de las clases y se mezclan con lo literario en las explicaciones de Borges. El choque cultural entre sajones, anglos y jutos dan origen a la poesía épica que Borges tanto admira. Como les decía, tenemos 25 clases, de las cuales las primeras 7 clases las dedica totalmente a la literatura anglosajona. Entonces, hacemos aquí una marca y ponemos la clase número 7. Todo esto es de literatura anglosajona. Anglosajona. Y esta, como les decía, es la literatura que está escrita en inglés antiguo y conforma principalmente lo que es la poesía. La poesía tanto épica, y la poesía cristiana. Son estos dos tipos de poesía en los que Borges profundiza en estas primeras 7 clases. Luego, en la clase 8, lo que hace es afirmar que luego del año 1066, que es hasta donde llega esta clase de aquí, que esta es 1066, existe un quiebre en la literatura, por lo cual él da un salto hasta el siglo XVIII. Es decir, desde la clase 8 en adelante, Borges se especifica en el siglo XVIII. Pero antes hace en la clase 8 una especie de reseña histórica, afirmando que en el siglo XVII se destacaba siempre más la prosa que se tildaba de extravagante, mientras que en el siglo XVIII, el siglo que vamos a ver ahora, es donde predomina la razón. Es el siglo de la prosa de ideas sensatas y lógicas. Y fiel a su estilo, Borges se centra en un autor destacado de su gusto, como lo es Samuel Johnson. Así inicia este camino desde el siglo XVIII hasta el XIX con Samuel Johnson, en donde en cada clase nos va presentando diferentes escritores y poetas. En la clase número 11, por ejemplo, llega al movimiento literario como romanticismo. Llega al romanticismo a sus inicios y destaca la figura, por ejemplo, de Macpherson. Aquí Borges saca toda su faceta de escritor, de prosista, y explica a su modo lo que él entiende por el sentimiento romántico, el cual no puede, según él, definir si no utiliza una metáfora. Yo diría, sin embargo, que el sentimiento romántico es un sentimiento agudo y patético del tiempo, unas horas de delectación amorosa,
La idea de que todo pasa, un sentimiento más profundo de los otoños, de los crepúsculos de la tarde, del pasaje de nuestras propias vidas. Otra clase que me gustaría destacar es la número 13, donde aparecen los nombres del poeta inglés Coleridge, donde aparece Henry James y donde aparece Truman Capote. Esa clase es una de mis favoritas. Otra clase genial es la número 17, donde habla de la época victoriana y resalta y contrasta, esta es la cola de mi gato, y resalta y contrasta las figuras de Charles Dickens y las de Wilkie Collins. Aunque me pareció una clase muy corta, quedé con gusto a poco y finalmente llega al siglo XIX con su preferido Stevenson. Generalmente estas clases donde habla de autores de prosa son clases bastante cortas, no profundiza tanto en los autores. Sentí que no profundizó tanto en Dickens ni tampoco en Stevenson. Bueno, habló un poco más extendido de Stevenson, pero nunca tanto como nos gustaría. Borges se centró mucho más en la poesía. Bueno, como les prometí, les dejo el índice de las clases para que puedan ver qué enseñan cada una, para que así puedan decidir si les interesa adquirir o no el libro, aunque el hecho de que sea Borges el que está haciendo clases ya lo convierte en una experiencia enriquecedora. Es genial leerlo, es genial cómo explica, cómo se emociona y cómo siente la literatura. Como les decía, algunas clases interesantes son la número 13 con Samuel Taylor Coleridge. La número 14 también es interesante, sigue hablando de Coleridge. La número 11 es donde habla del movimiento romántico. La número 10 habla de un tremendo biógrafo inglés, Boswell. Bueno, creo que era escocés, no inglés. La clase 24 y la clase 25 es donde habla de Robert Louis Stevenson. Bien, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reseña de este libro. Es un libro de no ficción. Más bien podría decirse que es un ensayo. Es un libro muy interesante en donde no solo uno aprende, sino que también te diviertes leyendo a Borges. Da gusto imaginarse sentado en una sala escuchando sus explicaciones. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir el video y nos vemos la próxima semana.